Bienvenidos a nuestro canal Informando a la Sociedad. Y yo quiero agradecer a todas las personas que abren un espacio o se toman la amabilidad para abrir un espacio y ver nuestros videos, ver mi testimonio y ver el testimonio de varias personas. Y antes de dar inicio al tema de hoy, yo quiero aquí, por esta vía, hacer una aclaración. Porque el día de ayer, un señor me hizo una pregunta, diciéndome, cuando usted era pastor de Pare de Sufrir, cuando usted estaba allá en la Iglesia Universal, ¿es verdad que el obispo Edir Macedo tiene varios socios aquí en México? ¿De la política? ¿De los políticos, de los partidos políticos? Yo le respondí inmediatamente, lo desconozco, no lo sé. Primera, porque yo nunca estuve presente en una reunión de políticos con pastores o políticos con obispos o políticos con el líder encargado del país de México. Nunca estuve presente, nunca estuve, desconozco. Yo tenía 2 discos que deseché, tiré, a donde el señor Paulo Roberto Vieira Guimarães tenía una entrevista con un gobernador de Veracruz. Y el otro video también tenía una entrevista con también otro gobernador del estado de Tabasco. Ambos gobernadores del Partido de la Revolución Institucional, llamado Partido del PRI. Yo le dije esto al señor, pero desconozco si el señor Edir Macedo Becerra tenga socios con personas de aquí de México, extranjeros o mexicanos. Yo no sé, desconozco ese tema, no lo sé. Nunca yo he tocado ese tema. Vuelvo a repetir, nunca estuve presente en una reunión de ellos y desconozco realmente si el señor Edir Macedo Becerra tenga socios aquí en México, mexicanos o extranjeros. Lo que sí puedo decir es que yo voy a tocar ese tema en otro video. Cuando hubo un problema aquí en México, porque varios pastores de nacionalidad brasileña entraron aquí a México con pasaportes de turistas y se dedicaban a predicar la palabra de Dios. Ellos eran ministros de culto religioso, pero no estaban dados de alta en la Secretaría de Gobernación ni en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces fueron descubiertos, un pastor fue descubierto, si no mal recuerdo, está sentado en la Secretaría de Migración, el pastor Silas. Él fue descubierto, fue preso en el momento y fue posteriormente enviado en un vuelo comercial a su país de origen, Brasil. Y después vino entonces la migración, los agentes de migración, para detener a todos aquellos pastores que ellos ya tenían los documentos, los papeles de los pastores que predicaban sin permiso, sin tener los permisos, sin pagar los impuestos, porque se tiene que pagar impuestos. Los pastores extranjeros que llegaban aquí tenían que pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ser dados de alta en la gobernación, como tener el permiso en la Secretaría de Migración, cosas que no lo tenían. Y cuando aconteció este problema, inmediatamente el señor Fernando Casabian, que era el obispo encargado de aquel tiempo en el país, dijo, estamos siendo perseguidos. Yo estaba auxiliando al pastor Adrián Fernández, que actualmente es obispo Adrián Fernández o Adriano Fernández da Silva.
Y me acuerdo que ese problema fue un viernes para nacer sábado. Y el día domingo yo hice la oración de las 8 de la mañana, consecuentemente de las 10, después de las 4 de la tarde y al final de las 7 de la noche. Perdón, 6 de la tarde, domingo 6 de la tarde, porque de lunes a viernes era 7 de la noche, pero sábado y domingo era 6 de la tarde, la última reunión. Y antes de las 10 de la mañana, no recuerdo la hora, pero ahora antes de las 10 de la mañana, el obispo Adrián Fernández me llamó diciendo: Pastor Gamal, habla ahí para el pueblo que la Iglesia Católica nos está persiguiendo, que la Iglesia Católica está persiguiendo a todos nosotros, pastores de Brasil, que todo lo que hizo la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Migración fue orquestado, creado por la Iglesia Católica, por los líderes de la Iglesia Católica aquí en México. Yo dije: sí, está bien, es orden de arriba, es orden del obispo Fernando Casabian. Dije: está bien. Yo hablé esto a las personas de Avenida Vasco de Quiroga, número 101, Antiguo Cine Acuario. Y yo hablé en la oración de las 10 de la mañana, como me habló el obispo Adrián Fernández. En aquel tiempo él era pastor. Entonces, ahí yo aclaro este tema por ahí. Después vamos a hablar en otro video este tema de eso, que supuestamente fue una persecución. No fue persecución ninguna. No fue ninguna persecución. Los pastores tenían que ser detenidos porque estaban violando la ley de migración y asuntos religiosos. Ellos estaban ejerciendo la profesión de ministro de culto cuando sus papeles registraban que venían de turistas, venían de turismo. Usted ve el engaño y la mentira. Y me acuerdo que el señor Edir Macedo Becerra mandó unos diputados aquí a México, del partido de él, porque el señor Edir Macedo Becerra tiene un partido en Brasil que se llama PRB. Repito, P de papá, R de razón y B de burro. Entonces, él tiene ese partido, no sé si tiene ese mismo nombre o ya cambió el nombre, pero él tenía o tiene ese partido en Brasil, PRB. Y él mandó unos diputados de Brasil a la Cámara de Diputados ahí en San Lázaro, y los pastores tenían que ir cada viernes a firmar. Tenían que ir cada 8 días a firmar allá a la Cámara de Diputados para que tuvieran inmunidad y no fueran presos por la Secretaría de Migración y Asuntos Religiosos. Bien, hasta ahí terminamos este tema. Ya yo voy a hablar en otra ocasión de este tema. Vamos a dar secuencia rapidito a lo que yo quería hablar aquí del pastor Ludmilo Costa, que se encuentra preso en la Costa de Marfil, enclavado, situado en el país africano. Este hombre era un pastor que predicaba la Santa Biblia, la palabra de Dios, adentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y ese pastor, él creó un perfil falso. Es un delito, por supuesto. Se llama falsedad de identidad. Y desde ahí, desde este perfil falso, ese pastor comenzó a denunciar las atrocidades, las humillaciones, las ofensas, las groserías que recibían estos pastores de parte de los líderes religiosos de la Iglesia Universal del Reino de Dios, como son obispos y pastores. Y ese pastor Ludmilo venía a través de Facebook denunciando la manipulación, la prepotencia, el racismo y la presión para que los pastores se sometieran a la cirugía de vasectomía para no crear hijos, para no procrear hijos, para no tener hijos, para no procrear hijos, para no procrear descendencia. Entonces ese pastor venía haciendo esas denuncias en un perfil falso. Entonces ya va aprendiendo usted, ex obispo, ex pastor, ex auxiliar, ex obrero. Si usted va a hacer sus denuncias, va a hablar lo que usted vivió cuando usted estuvo dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios, de su cara, de la cara. No se coloque una máscara, no cree un perfil falso, porque es un delito. Hable de frente, hable de frente.
Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, hable de frente. Pase lo que pase, usted tiene que afrontar la situación y ser una persona de Dios y hablar lo que usted vivió. No hablar mentiras ni calumnias. Hable lo que usted vivió. Lo que usted vivió, lo que usted padeció, lo que usted sufrió. Estando allá como obispo, como pastor, como auxiliar, como obrero, como ayudante de obrero, como cooperador, como evangelista, como miembro, como secretaria, como empleado, funcionario, como camarógrafo. Si usted estuvo dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios y no está más y quiere hacer sus denuncias de la forma que usted quiera, hágalo siempre de frente y de la cara, no se oculte, no se oculte. Entonces, repito, este pastor Ludmilo Costa, él creó un perfil falso. Ahí estuvo mal esto, no tenía que haber hecho esto. Él tenía que hablar la verdad, salir de ahí y hablar las cosas que estaba hablando. O estar ahí y desde ahí mismo hablar, grabar los videos. Sí, yo sé que él iba a ser expulsado. Pero por él crear el perfil falso, se metió en un problema legal, porque es falsedad de identidad. Fue preso por la Policía Nacional de Costa de Marfil y procesado, sentenciado por un juez a 1 año de prisión. La esposa de este pastor fue expulsada de la iglesia. Le hubieran dado un trabajo, aunque sea de barrer la calle, barrer dentro de la iglesia, limpiar las butacas, en lo que el pastor salía, mantener a la esposa, ayudar a la esposa, preocuparse por el bebé que viene en camino. La señora está embarazada con 3 meses, tiene un hijito de 5 años. ¿Qué culpa tiene el niño de 5 años de edad? ¿Qué culpa tiene el bebé que viene en camino con 3 meses de embarazo? La señora no tiene ninguna culpa los bebés. Pero repito, ahí están las pruebas de lo que yo hablé en un video que grabé. El título se llama La Iglesia Universal del Reino de Dios no cubre los gastos de los hijos de los pastores. Ahí está la prueba. Esta esposa de este pastor, como muchas otras esposas, el pastor es preso, es encarcelado, el pastor muere, la esposa es expulsada de la iglesia, sea con hijos o sea sin hijos, porque ellos no quieren mantener, no quieren cubrir los gastos, no quieren. Bien, algunas personas se pueden preguntar, ¿por qué este hombre, creador del canal, informando a la sociedad, no le dice obispo al señor Edir Macedo Becerra y a otros? ¿Sabe por qué? Le voy a aclarar. ¿Por qué que yo no le digo obispo al señor Honor Hilton, a Sergio Mongelder, ese ya no está más en la Iglesia Universal, Sergio Mongelder ya no está más, Paulo Roberto Viera, Yema Araiz, Honor Hilton González y muchos otros? Porque para ser obispo, de acuerdo a los parámetros bíblicos, de acuerdo a la alineación bíblica, ellos para ser obispo tienen que ser como está escrito aquí. Escuche bien, por favor, ponga mucha su atención. La Santa Biblia dice así, porque el que desea ser obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Mire usted, el obispo tiene que ser irreprensible. ¿Qué significa esto? El obispo no tiene que ser regañado, el obispo no tiene que ser señalado, el obispo no tiene que ser denunciado. El obispo tiene que ser administrador de Dios. Y aquí no habla de administrar dinero. Aquí habla de administrador de Dios. Administrar la palabra de Dios con rectitud, con verdad, con criterio, pulcredad y con juicio, con conciencia. Sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Mire usted, no puede ser soberbio, no puede ser iracundo, como el señor Edir Macedo Becerra, que un día habló: apague su celular, maldito celular, yo maldigo el celular,
Toda vez que usted venga aquí, su celular se descomponga, se apague, su celular nunca más vuelva a funcionar. Yo maldigo todos los celulares que llegan aquí a mi reunión encendidos, prendidos. Es soberbia, ira, y se quedó lleno de ira. El señor Edir Macedo Becerra en una reunión, están los videos en YouTube. Por eso usted, amigo, amiga, yo autorizo que ustedes que están viendo estos videos los bajen, los guarden, los graben. Métalos en una memoria o métalos en su aparato, principalmente en una memoria, por si algún día ellos pagan para que se ha borrado los videos que estamos pasando para ustedes, estamos grabando para ustedes. Dice más, el obispo no puede ser iracundo, no dado al vino. El señor Edir Macedo Becerra, él habla en un video: yo bebo cerveza, yo bebo vino cuando quiero, cuando se me antoja, yo bebo cervezas, yo bebo vino. ¿Y quién va a venir a decirme algo? Nadie. A mí nadie me va a decir, pues claro, él es el dueño de la Iglesia Universal, él es el dueño de Pare de Sufrir, él es el líder, él es el dirigente, el dueño hablando físicamente. Él es el dueño, él hace lo que él quiere, no hay nadie que le llame la atención, no hay nadie arriba de él, él es el dueño. Entonces, él dice en ese video, a mí cuando se me antoja yo tomarme una cerveza, me tomo cerveza, bebo vino, ¿y quién me va a decir algo? ¿Quién me va a regañar? Por eso usted, pastor, obispo, si usted va a beber vino, va a tomar cerveza, no maneje su carro a más de 120 kilómetros por hora. Él habla en un video, en YouTube está eso. Entonces el obispo no puede hacer dado al vino ni a la cerveza. No puede. Es no dado al vino, no pendenciero. No pendenciero. Es decir, él tiene que depender de Dios y de más nadie. No codicioso de ganancias deshonestas. Esta es fuerte, señor Edir Macedo Becerra. Esta es fuerte para usted y todos sus obispos encargados de los países. El obispo no puede ser, no puede ser codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, señor Edir Macedo Becerra. ¿Cuántas esposas usted ya hospedó? ¿Cuántos hijos que su papá era pastor y ya murió y usted tiene hospedados? Quizás los de su conveniencia. Dígame, ¿usted hospedó a la esposa del pastor Ludimilo Costa? Este pastor que en el miércoles 11 de septiembre de 2019 fue preso por la Policía Nacional de Costa de Marfil, procesado y sentenciado a un año de prisión. Usted dio la orden, señor Edir Macedo Becerra, para que fuera hecha esa denuncia y fuera procesado ese pastor. Y él está en la cárcel por culpa de usted. Usted fue el que autorizó esta denuncia. Y usted hospedó a la esposa del pastor Ludimilo Costa. Usted hospedó al hijo de 5 años de edad. Está en una casa, está comiendo bien el niño. ¿Tiene la atención médica? La señora tiene la atención médica en uno de los peores hospitales de donde ella está. No tiene ni la atención médica de uno de los más bajos hospitales ni de los más altos hospitales. Por eso la iglesia tiene dinero. Por eso la iglesia es rica. Por eso. Y la gente dice, la iglesia es rica porque Dios es con nosotros. Dios enriquece de la iglesia. No, la iglesia es rica porque no paga impuestos. A nosotros no nos liquidan. A nosotros no nos dan vacaciones. La iglesia no paga vacaciones. La iglesia no paga. Bueno, cuando yo estuve ahí, 16, 17 años predicando la palabra de Dios, la iglesia nunca pagó
los gastos médicos. Al contrario, la iglesia me quitaba a mí 10, 15 y con el señor Sergio Monjalier nos quitaban 20% del sueldo para cubrir gastos médicos. Que los pastores hablen si es verdad o es mentira. Las esposas de los pastores hablen si es verdad o es mentira. Entonces el obispo tiene que ser hospedador. Él tiene que hospedar principalmente las personas de la fe, las personas que estuvieron enriqueciéndolo, las personas que estuvieron enriqueciendo la Iglesia Universal del Reino de Dios, los pastores, los obispos que estuvieron, los auxiliares, las esposas, los hijos, los hijos que tuvieron sus padres ahí haciendo rica la Iglesia Universal, pasando los sobres de las campañas, pasando el sobre del diezmo, pidiendo la ofrenda. Estos pastores son dignos de que sus esposas, sus hijos sean mantenidos por la Iglesia Universal. Eso es lo justo, pero usted ve que no. El obispo tiene que ser hospedador, cosa que no es el señor Edir Macedo Becerra. El obispo tiene que ser hospedador. Esto está escrito en el libro de Tito, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. El obispo tiene que ser hospedador. Él tiene que ser amante de lo bueno, sobrio, no tiene que estar borracho, ni entonado, ni medio borracho, ni nada de eso. Tiene que ser justo y dueño de sí mismo. Tito capítulo 1, versos 7, 8, 9. Por eso yo no le digo obispo, porque usted está muy lejos, señor Edir Macedo Becerra, de yo reconocerlo como obispo. No porque yo tenga odio, rencor contra usted o sus obispos o sus pastores, o resentimiento o dolor en mi corazón. No, yo no tengo nada contra ninguno de ustedes. Yo bendigo a todas las personas que acuden a la Iglesia Universal de Reino de Dios, los feligreses, las personas que acuden ahí a las reuniones de ustedes. Yo las bendigo y les deseo lo mejor, y que Dios abra los ojos de ellos y que ellos también tengan el corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios y abrir sus ojos espirituales, porque viven una ceguera espiritual. Esa es la verdad. Entonces, señor Edir Macedo Becerra, tal vez usted pregunta, este cara nunca se sentó conmigo a tomar café, nunca almorzó conmigo, nunca cenó conmigo, nunca comió conmigo. ¿Por qué que él me dice, señor Edir Macedo, no me habla de obispo? Porque usted no practica lo que está aquí. Usted no es digno de ser llamado obispo. Usted ni ninguno de sus obispos. Ninguno. Por eso para mí ustedes son sacerdotes. Ustedes son sacerdotes. El señor Edir Macedo Becerra para mí es sacerdote. El señor Honorito González, el señor Paulo Roberto Guimaraes, todos ellos son obispos. Para mí no son obispos, son sacerdotes. Por aquí yo me quedo. Dios bendiga a todas las personas que practican la palabra de Dios. Hasta pronto.